Yo había perdido a mi hija en el 98 y bueno, y veía yo cuando iba a tomar el colectivo, subir chiquitos con barbijo. Después veía pasar dos personas acá, dos vecinas con pañuelos. Y yo le digo, ¿qué le pasa? Le digo yo a una de las maestras. No, dice, tengo cáncer. Después otra señora, no, yo también tengo cáncer de mama, me dice. Y yo le digo, ¿cómo? Y Jonathan también tenía leucemia. Después Brisa tenía leucemia. Don Verdura se enfermaba de leucemia. Y entonces yo digo, acá algo pasa, estamos todos enfermos y yo había perdido a mi hija, la chica al frente también había perdido su hija, la de lado había perdido su hija. En la cuadra tenemos 5 bebés muertos. Y yo digo, ¿cómo puede ser que nos pase todo lo mismo? Todo lo que nos ocurre acá es que alguien tomó la decisión, no es una catástrofe, no es un accidente circunstancial, sino que es una decisión política. Y la decisión política es haber adoptado un modelo productivo que deviene, en todo caso, de una forma de explotar los recursos naturales. Esto no queda solamente en los transgénicos y en la alimentación, esto va por el agua, va por el territorio, va por los otros recursos naturales que no son renovables. Es un modelo que nosotros definimos extractivista y es un diseño geopolítico para una parte del mundo. Esto está sucediendo en África, está sucediendo en la India, está sucediendo en todos los países latinoamericanos. Por lo tanto, decir que lo que vamos a conversar acá tiene que ver con eso, con el control del territorio, con el control de los alimentos y con el control social, es de alguna manera tomar el problema en su integridad. En Argentina tenemos dos formas de exposición. Una es por los alimentos, ¿no? La gente que vive en las ciudades come alimentos que están generados por cultivos que usan gran cantidad de agroquímicos, cada vez más, ¿no? Y la otra forma de exposición es la gente que vive en la zona de producción, que son 12, 15 millones de personas en la zona donde se fumiga, que generalmente los adquiere por inhalarlo. En las zonas fumigadas, la tasa de cánceres de hígado, hepáticos, es 9 veces mayor que la que tiene la Argentina en general, ¿no? Soy de Basavilbaso, Entre Ríos. Me jubilé por incapacidad ante 2 juntas médicas del ANSES, donde me decretaron polineuropatía tóxica severa, o también para aquel que quiera buscar o googlear, como se dice, se le dice enfermedad del zapatero por aspirar los solventes. Los chicos que aspiran ese pegamento en bolsas también se le afecta el sistema periférico, que es lo que yo tengo. El sistema nervioso periférico es lo que me marcó como problema que tenía el ANSES para jubilarme. Me jubilé con un 88% de incapacidad y en 2 oportunidades me rectificaron el motivo, que era la polineuropatía tóxica, que es bueno aclararlo. Era una época brava del país, como hubo muchas. No tenía otra salida laboral que entrar en eso, que aparte me gustaba por el asunto de los aviones. Tengo familia de que muchos de ellos han sido pilotos, ¿no?, de fumigador, pero entonces me interesó mucho entrar a trabajar en eso. Era un trabajo muy agotador y manejábamos millones de litros de veneno por temporada sin ningún tipo de protección. Me acuerdo que mirábamos los marbetes de los venenos y veíamos cómo las químicas decían que teníamos que estar vestidos para trabajar esa sustancia, y nos reíamos porque de la misma empresa nos decían que nosotros íbamos a parecer astronautas si usábamos esas cosas. Vaya pues la paradoja de que yo hasta salir de la empresa no sabía que había sido intoxicado por agroquímico. Me soltaron la mano y a partir de ese momento tuve que empezar a defenderme solo. Me pasó llegar un día, una mañana de junio, a la escuela, y en el campo pegado a la escuela había yo
Yo vi unas maquinarias, pero bueno, uno está tan acostumbrado a ver maquinarias que no me llamó la atención. Había un olor fuertísimo y los nenes identificaron que era el olor del veneno del mosquito. Veo por la ventana de la cocina, sí había esta maquinaria fumigando el campo pegado a la escuela. Bueno, cuando paró fui a hablar con el fumigador y aspiré accidentalmente con lo que estaban fumigando, que después resultó ser 2,4-D. Como sabemos, uno de los componentes del agente naranja de Vietnam. Y bueno, es muy neurotóxico, así que yo me volví a mi casa con la cara dormida y esto duró varios días, un par de semanas más específicamente. Y bueno, a partir de ese acontecimiento los chicos y las familias empezaron a hablar, bueno, porque yo lo puse sobre la mesa también, empezaron a hablar de lo que les pasaba a ellos con las fumigaciones cotidianamente. De hecho, lo que digo es que las docentes rurales somos testigos directos del costo humano de este sistema basado en transgénicos y venenos. Y en relación a las instituciones del Estado, pasando por la misma Dirección General de Escuelas, que hablamos de inspectoras, de otros compañeros docentes también, y ahí pasas de la indiferencia a la complicidad, ¿no? Más o menos en ese espectro de actitudes se mueven. El nivel municipal, bueno, consejo escolar, consejo deliberante, los gremios docentes, o sea, uno ve muy poco acompañamiento, es como que nadie se quiere meter con este tema, ¿no? Nosotros fuimos alrededor a ver las escuelas y encontramos que las escuelas de la zona de los parajes rurales estaban absolutamente despobladas. Había 2 o 3 chicos, cuando antes había 40 alumnos. Todas las familias que vivían en el campo, exproductores o peones rurales, se habían ido a vivir al pueblo. Y se habían llevado con ellos sus equipamientos, sus camiones, habían hecho galpones en el interior del pueblo y ahí están concentrados, la siguiente, una enorme cantidad de pesticidas que se concentran en el pueblo. O sea, ese casi 1 millón de litros de agroquímicos que se tira en las 60.000 hectáreas entra y sale del pueblo de Montemaíz, la anterior. En cada una de esas casitas son los 22 depósitos de agroquímicos que encontramos en el interior de Montemaíz, cuando el intendente del municipio tenía registrado 4 depósitos de agroquímicos. O sea, esta es la realidad de la producción agraria. La producción agraria es fumigar, 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 fumigar y cosechar y sembrar. Pero casi todo el tiempo fumigar, utilizando grande maquinaria, utilizando 15 litros de venenos por hectárea por año. El efecto es a todas las poblaciones. Los peones rurales son los más damnificados en las zonas agrarias. Nosotros tenemos una familia de 3 hermanos, los hermanos Torres, que murieron de cáncer, los 3, cuando su patrón también tenía cáncer y el nieto de la nieta del patrón también tenía cáncer, pero los patrones ógeros se podían tratar en el Hospital Italiano de Buenos Aires, pero los peones rurales solo pudieron acudir a la obra social de los peones rurales, que sabemos que está procesada por los medicamentos truchos de citostáticos en algún momento, que fue la época en que los 3 muchachos Torres quedaron enfermos y seguramente fueron tratados con placebo. O sea, esto muestra cómo la inequidad ambiental se suma a la inequidad social, ¿no? O sea, esto no es solamente un problema de contaminación, no es que ahora estamos con una moda verde y hemos abandonado las luchas sociales. Estamos en las luchas sociales históricas y estas son las luchas sociales de derechos humanos de nuestro pueblo que sigue resistiendo. Cuando va el ministro de la Salud de Córdoba a decir que no pasaba nada en nuestro barrio, empezamos de nuevo el relevamiento y bueno, nos dimos cuenta que todos estamos afectados. Se han conseguido distintas normas, distintas ordenanzas. Hemos conseguido una ley de agroquímicos en la provincia de Córdoba. El juicio a los ojeros, ustedes saben que es la primera vez que se enjuicia a 2 agricultores, nosotros les llamamos ojeros, y el aeroaplicador. Se hizo por una causa del 2008, donde estaban fumigando con avión y está prohibido fumigar a 2.500 metros con avión y con la máquina terrestre. Nos dieron
anunciaron que para el 21 de agosto la sentencia. Ustedes saben que fueron declarados culpables, pero no con sentencia efectiva. Y hoy, en esta semana, el fiscal ha imputado nuevamente a estos ojeros con otra causa y a los ingenieros agrónomos que asesoraban a estos señores. Estos ingenieros agrónomos que son formados en las distintas universidades de nuestro país, universidades que son bancadas por estas transnacionales. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba reafirmó el fallo que nosotros habíamos logrado condenando a los ojeros de Barrio Ituzaingó y confirmó la sentencia, lo cual consolida una institución judicial en el sentido de que si se fumiga y se contamina poniendo en peligro a la gente, la salud de la gente, eso es un delito. Porque hasta ahora teníamos todo un marco donde supuestamente esta es una actividad absolutamente lícita, pero en la Argentina hay leyes suficientes como la Ley de Residuos Peligrosos y el Código Penal que nos permitió impedir que siguieran envenenando a nuestros pacientes de Barrio Ituzaingó. Muchas gracias y disculpen.